esta parte de virtual. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Circuito en serie, ¿no? Lo voy a anotar de circuito en serie. O sea, si los que conocen algo de electrónica, electricidad, entonces se dan cuenta mucho más rápido, ¿no? Pero no es necesario tampoco conocer eso, ¿no es cierto? Cuando está escrito así, digamos, esto, aquí P, aquí Q, así de esa forma, entonces, ¿qué es esto? Aquí puede salir el flujo a partir de este lado, la corriente puede circular en ese sentido. Entonces, en lógica, cómo se expresa esto así? Esta gráfica se puede, lo voy a decir de esta forma, P, Q. En proposiciones, este circuito se puede escribir así. Circuito en paralelo, a ver, circuito en paralelo. Por eso es importante esta parte. A ver, entonces si tenemos de esta forma, la corriente entra, un poco tenemos que imaginarnos así, un flujo de corriente puede ser, más que todo de corriente, entonces esto va a ser así. Así, puede salir a este lado, tiene una entrada de este lado, pero puede ser así. Aquí puede estar P, aquí puede estar Q. En paralelo. ¿Qué es un paralelo? Paralelo, dos rectas están en paralelo cuando están así. Este es paralelo a este. Si está a este lado, este es paralelo a este paralelo, en una recta, ¿no es cierto? Entonces, estos circuitos, esto es paralelo a este paralelo, nada más. De eso se dice, se denomina de esa forma. Entonces, aquí, ¿cómo se expresa gráficamente en circuitos? Estaría expresado esto así, ¿no es cierto? Es P o Q. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice de esta manera. Una proposición lógica se asemeja a un circuito lógico cuando está cerrado, abierto. En este caso, ¿no? Cerrado, abierto, ¿sí? ¿No? Pero, ¿qué puede pasar si está así? A ver, si está así. Lo mismo, a ver aquí. A ver, esta parte, lo voy a complementar, esta parte. ¿Qué puede pasar si en este caso, si está así? A ver, es lo mismo. Aquí lo voy a complementar aquí, esto. ¿Qué puede pasar si está así? El mismo, digamos, ¿no? Si esto está así. Aquí está P. A ver, aquí no P. Este no P quiere decir que está abierto. Y Q puede estar aquí. Quiere decir que está cerrado. ¿Cómo se describe? Es lo mismo. No P y Q. Así. Por más que esté negado, quiere decir que aquí está abierto. No quiere decir que está abierto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería también similar a eso? Aquí estaría, por ejemplo, esto está normal conectado. No está conectado a este lado. ¿Y cómo sería el equivalente de escribir si observamos este circuito así? ¿Cómo debemos escribir en una proposición correspondiente? Entonces, este es P, como es paralelo, entonces O, así, Q, en este caso Q, así, nada más, ¿no? Nada más, ahí está. Este no quiere decir que no está cerrado de aquí a aquí. Cuando dice no, quiere decir que no está cerrado. Está conectado. De aquí a aquí no está conectado, de aquí está conectado. Así. Ya no nos interesa en este caso si se enciende o no. ¿Ya? Ese es el artificio. Luego, en otras materias se estudia si realmente está en o tiene circuito, un cortocircuito, ya es, ¿no? Ya se estudia en otras materias. En este caso ya no nos interesa si se enciende por ahora, ¿no? Solamente si observamos esta gráfica de circuito gráficamente en proposiciones, ¿cómo se escribe? Así. Está en paralelo, entonces O. Está en paralelo, entonces O. Si está en serie, entonces siempre y mantener. Si está negado, mantener ahí mismo, así. Nada más.
Muy bien. Entonces, ahora, a ver, sigamos. Entonces, vamos a... Esta parte lo voy a borrar. A la vuelta, cuando tengamos otra, lo vamos a volver a escribir también. Ahora, hay otro caso, digamos así. Hay otro caso. Tenemos 5 minutos para que sea. Si tenemos así una... En este caso, ¿cómo podemos escribir un circuito para esto? ¿Cómo se puede escribir su circuito de esto? Entonces nos hace pensar medio raro, pero es medio difícil, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que esto es equivalente por ley de implicación, esto es igual a esto, ¿verdad? Sí, ahora sí puede, pero esto no es ni paralelo, no está en serie, medio difícil, ¿no es cierto? Pero a partir de aquí ya es difícil, o sea, fácil de entender esto así, ¿no? Esto va a ser así. Esto va a ser así, que dice el P, no P, abajo, como está en paralelo, Q, entonces esto es así. ¿Sí puede ser? Y sale de aquí, y esto es lo equivalente a escribir no P o Q. Ahí está, otra vez ya llegamos a la misma definición, ¿no? Uno más. A ver, con eso, para la siguiente sesión que les voy a enviar, puros circuitos son más complicados, más complejos. En este caso, es básica esto para poder resolver los más complejos circuitos. ¿Ya? Entonces, si tenemos de esta forma, puede ser que nos diga, sí, a ver, diseñe su circuito de este sí, solo sí. Puede ser que nos diga en una parte de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nosotros sabemos que esto es equivalente a este P, entonces Q y Q, entonces P es equivalente. ¿Ya? Esta es una tautología. Si hacemos tablas de verdad, esta es una tautología de la verdad, si no, pero es equivalente. ¿Para qué estamos haciendo? Para su circuito, ¿cómo va a ser? Porque esto nos puede dificultar. ¿Cómo diseño su circuito esto para hacer esta grama? Lo convertimos, pero sigue siendo difícil aquí, pero ya sabemos convertir esto así. Esto es no P o Q y no Q o P. Por la ley de implicación, nosotros sabemos que se pueden convertir así. A partir de aquí ya es así. ¿Cómo es entonces? Aquí. Entra por aquí la corriente, haga no P, no está cerrado, pero es dentro de lo que está dentro del paréntesis, es un circuito paralelo, entonces aquí Q. Pero conecta esto y está en serie, entonces eso debemos hacer así. Así. Conecta a eso y otra vez aparece no Q. Aquí. P. Así, ese es el circuito para esto. Si nos dice transformar esta proposición, sí, solo sí, en su circuito, lo transformamos así, y esto es equivalente a este por estas propiedades. ¿Ya? De esa manera. Ya. ¿Han entendido rápido? A ver, ¿cómo podemos obtener? Esto es así. ¿No? Hay dos conceptos, ¿no? Cuando es así, P, Q, es P y Q, ¿no? En serie, este es serie. Serie. Paralelo, ¿cómo es? Paralelo es simplemente P, Q, P o Q, ¿no? Paralelo. Para nada más, dos conceptos que debemos
saber para resolver esta proposición, ¿no? Entonces, empecemos. Esto, ¿cómo se empieza? También es casi lo mismo que conocemos la parte de simplificación en álgebra, lo que es la simplificación. ¿No? ¿Por dónde se empieza? Por dentro, ¿no es cierto? Por esta parte, por esta parte, por esta parte, ¿sí, no? Una simplificación, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Pues, más o menos se asemejaría, ¿no? Entonces, además, esto, así debemos analizar. Este circuito está en serie con esto. Todo esto puede parecerse que es P. Todo esto puede ser, podemos imaginarnos que es Q. Entonces, ¿cómo sería? Pero además, esto con esto está en paralelo. Sería así. Esto con esto está en paralelo porque la figura representa, de esa forma está representado. ¿Y por qué esto está en serie con esto? Todo esto está así en una línea conectada, ¿no? Y las dos cajas o circuitos está en paralelo con este circuito. ¿Por qué? Porque todo esto puede ser como P. Y está paralelo al Q. Entonces Q puede ser todo esto, ¿verdad? Así. Ahora, dentro de esta caja, de este circuito, estos dos están en serie. ¿Por qué? Porque está escrito así. Esto también está, esta proposición no negada, o sea, cerrado, o sea, no, abierto quiere decir los que están negados, está también en serie con esto. ¿No? ¿Y cómo podemos escribir? A ver, entonces decimos así. A ver, esta parte lo voy a escribir. Todo lo que está aquí se escribe así. P está en paralelo con Q, entre paréntesis, ¿está? Pero todo esto está en serie con esto. Entonces podemos escribir también I. Y cuando está en serie, ¿cómo se escribe? I. O sea, ¿no? Entonces, estos dos están en paralelo. Entonces podemos escribir no P o Q. No Q, ¿no? Tal como está. Si está negado, negado. Si no está negado, no Q. Por eso decíamos, por el momento no nos interesa si enciende o no. Si está mal instalado o está bien instalado. No nos interesa. Lo que queremos interpretar es cómo se obtiene la proposición correspondiente a este circuito. En símbolos matemáticos, lógicos matemáticos, ¿no? Ahora, ¿cómo decimos que todo esto está en paralelo con todo este grupo? ¿Cómo decimos? Entonces, eso es todo esto, pero paralelo, ¿qué dice? Cuando una cosa que está paralelo debemos escribir siempre O. Entonces, O. Pero podemos abrir también, hasta podemos utilizar llaves, ¿no? Está en paralelo a esto. Pero, ¿cómo estos dos están en serie? ¿Y cómo debemos escribir? Así. ¿Y qué variables proposicionales están? Está P y L. Así. Este 2 está paralelo a las proposiciones. O, pero a los dos, ¿no? Entonces, estos dos están en serie. Sí, se debe escribir así. Entonces, no P es I, Q. Ya, con eso lo cerramos. Estamos diciendo que todo esto es paralelo a esto, está en paralelo, ¿no? De esa manera, ahí está. Ya no podemos hacer más, ¿no? No hay, porque no hay otras variables proposicionales. Esta gráfica representa en símbolos lógicos matemáticamente a esta proposición compuesta. De este lado
de la gráfica del circuito lógico se puede llegar a la proposición. O al revés. Dado esta proposición, se puede llegar a esto. ¿Sí? Los ejercicios se representan. Ahora, a partir de aquí, uno puede simplificar. Esta es una proposición, ¿no? Bien puede simplificar o quedarse ahí. Generalmente es quedarse ahí. En algunos casos, si el problema dice, luego de esto, simplificar. Se puede, pero como en este caso ya hemos practicado la simplificación, quedamos ahí. Esta es la respuesta de esto. En su práctica también hay. Si han visto, de esa forma se resuelve. De esa forma. Si está dado la proposición, su circuito sería esto, al revés. Ahora vamos con otros circuitos. ¿Ves? Entonces, lo voy a borrar. Ya. Hagamos entonces, vamos a resolver de esta forma. Solución, ¿no? Estos dos están en paralelo, ¿no? En paralelo, entonces escribimos de esta forma. P, O, Q. Esta parte sería así, ¿no? Porque está en paralelo. Cuando están en paralelo siempre es O, ¿no? Pero antes de esto hay en la proposición otra vez P, ¿no es cierto? Antes de eso, pero ¿cómo está? Esto con esto, ¿cómo están? En serie. Entonces, aquí, cuando es en serie, ¿cómo se anota? I. P. Sí. Cuando está en serie siempre es así. No está en paralelo, así. Todo esto se convierte así. De esa forma, ahora, pero todo esto está en paralelo con respecto a este circuito. Paralelo porque todo esto significa eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Para decir que todo esto está en paralelo con respecto a este circuito, ¿cómo hacemos? Entonces, podemos unir o asociar o agrupar. Así, es decir, todo eso está paralelo con este circuito. Entonces, cuando es paralelo es así, ¿no? Y podemos abrir otro corchete. Estos dos están en serie, porque están sobre una línea. Entonces, ¿y cómo se escribe cuando está en serie? Es I. Nada más, ¿sí? QE. Pero también está en paralelo con la proposición T. Entonces, cuando se dice que es así. Así es. ¿Y cómo agrupamos a todo eso? Así. Es muy grande, se ve en la pantalla. Diferentes, ¿no? O sea, lo que escribo en la pizarra diferente, un poco aparece en la pantalla, eso estoy viendo, ¿no? Aparece diferente, más grande, es, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí, pero tenemos esta proposición al final, ¿cómo lo hacemos? Para decir que todo esto está en serie con esa proposición, ¿cómo lo podemos escribir? Entonces, podemos utilizar más signos de agrupación, puede ser así. ¿Sí? Todo esto está, a ver, como está en serie, entonces I no P. ¿Está? Este es el resultado final, ¿no? El resultado, la respuesta de este circuito es esta proposición. Puede ser al revés, dado esto al revés. Ya, entonces, a ver, enseguida vamos a hacer al revés también. Ya, a ver. Vamos a hacer otro ejercicio que, de tal forma que dado una proposición, podemos diseñar su circuito. A ver cómo. A ver cómo podemos resolver este ejercicio, construir el circuito gráfico, ¿no? En este caso. A ver, entonces, empecemos. Tenemos que observar
Toda esta expresión que está entre paréntesis está en serie con todo esto, ¿verdad? Con toda esta expresión compuesta está en serie de paréntesis, ¿verdad? Y dentro de esos también, entre que están corchetes, también existe que están en serie. Algunos que están en paralelo, ¿no? Estos dos están en paralelo. A ver, un poco más, voy a volver a aquí. Nos vamos a pasar en esta regla de circuitos, ¿no? Cuando tenemos así, a ver, tenemos así, vamos a, puede ser que alguien necesita, ¿no? Saber, recordar siempre cada momento esto, ¿no? Si está aquí, P, Q, esto es en serie. Entonces, esto es P, ¿no? Pero cuando está así en paralelo, no importa la gráfica, puede estar, si está así en paralelo para PQ, ¿no? Esto es Q, ¿no? Simplemente esas dos, ¿no? Esos dos conceptos que cada momento debemos utilizar, ¿no? Esto está en serie porque está en una línea, esto está en paralelo porque esto es paralelo a esta línea, ¿no? Por eso se dice paralelo. No, la forma de conectar, ¿no? Esto está en paralelo. Entonces, ¿cómo sería el circuito aquí? Si a ver, ¿de dónde empezamos? ¿No? Puede ser complicado, ¿no? Pero, a ver, estos dos están en serie. Puede ser así. A ver, esto puede estar así, ¿no? A ver, puede estar. La gráfica no va a estar tan exacto, pero lo que se entiende es así, ¿no? P, Q, sería así, ¿no? Esta parte, y tiene que estar en serie con esto, sería así. A ver. Sería así, ¿no? Aquí, no P, no Q, así, ¿no? ¿Está? Está. Entonces solamente tenemos que aclarar las líneas. Está. ¿No? Así es. ¿No? Así se presenta en esta parte. Todo esto está en paralelo con esta otra proposición, ¿no? ¿Cómo sería eso? Tenemos que, así sería, a ver, todo esto está en paralelo con esto, entonces sería así, ¿no? Pero esto también está en serie, entonces sería así. P, Q, esto así, aquí, N. Así sería, ¿no? Esta parte. Estos dos están en serie y es paralelo con R. Así sería. Luego, I. ¿Y qué significa que dice esto así, no? Claro, este es otro circuito, otro grupo, ¿no? Otro grupo. No, pero y luego también aparece que están en paralelo. Sería no P, no Q o Q, nada más. ¿Sí? Así, ¿no? A ver. Pero ahora, ¿cómo es? Aquí adelante hay otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Esto lo podemos unir así.
podemos unir con esto, así, ¿no? Pero más adelante, todo este conjunto de circuitos está en serie con esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de esta forma. Sacamos aquí una línea, pero tiene que ser como de PQ. En realidad esto es así. Este sería P, Q. Sí, ¿no? Esto es así. Y finalmente, estos dos tienen que estar unidos así. ¿Qué más? Tenemos otra variable proposicional después de esto. No hay. Entonces, simplemente, ¿no? Sale el flujo. Sería el circuito. Esto. Al revés, en este caso no. Dada una composición, de esta forma, tiene su circuito. Puede ser al revés, dado este circuito, podemos obtener esto. Y tiene que ser exactamente lo que corresponde, ¿no? Porque si hacemos mal el circuito, eso sí podemos decir que no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, podemos graficar. Simplificaremos. ¿Qué podemos hacer para simplificar? A ver, vamos a decir así, como una parte de, digamos, vamos a comparar con los circuitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, simplificar. ¿Cómo podemos simplificar esto? Así, ¿no? Esto, ¿por qué lo voy a escribir así? A ver. ¿Por qué podemos escribir esto así? Así. ¿Por qué podemos escribir así? Por la ley de implicación, ¿no? Por la condicional. Entonces, lo que dice es, de aquí a aquí hemos pasado por esta razón, por esta ley lógica, entonces, implicación. Ley de implicación. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que si tenemos una P, entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿no? Estamos volviendo al anterior ejercicio que hemos utilizado esas leyes, ¿no? Entonces, utilizamos aquí adentro esta propiedad, esa ley, ¿no? Está. Negar, así está ahora. Se ha convertido. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer? Entonces, decimos, ¿no? Aquí, la doble negación es como una propiedad distributiva. Aquí se vuelve así. Esto otra vez, esto sería así, ¿no? Q. Así podemos escribir, ¿verdad? Podemos escribir así. Pero esta es doble negación. Aquí, ¿no? Doble negación. O sea, doble negación, o también lo llaman, ¿no? No P, es P, ¿no? Ya, entonces, esto es P, y esto también es la doble negación, sigue siendo el mismo. Q o E, ¿no? Llegamos aquí, es como una simplificación, ¿no? Aquí. Llegamos aquí, ¿no? Para nosotros sería una proposición, ¿no? Pero ¿cómo sería su circuito de esto? Supongamos que la simplificación es la más simple aquí. Claro, aquí, a partir de aquí se puede
por una propiedad distributiva se puede ampliar, pueden aparecer dos, ¿no es cierto? Pero supongamos que esta es la simplificación, entonces su circuito, cómo se puede hacer, ¿no? Esto está en serie con esto. Esto está en paralelo. Q son paralelos, entonces, ¿cómo es eso? Pues así, ¿no? E está aquí, está en serie con esto. Q, así, aquí está R, y ¿sí está? ¿No? Entonces, ¿qué implicaría? ¿Qué significa eso? En otras palabras, la simplificación estaría reduciendo un circuito mucho más complejo que puede estar aquí. Esto puede, si hacemos un circuito, esto puede ser más grande, ¿no es cierto? Más complejo. Entonces, mediante como que estamos optimizando el circuito pequeño, ¿no es cierto? Y sería equivalente a lo más complejo. Así, también esas operaciones también entran a simplificar, ¿no? Es como decir, ¿cómo podemos pensar esto en una instalación? O tal vez los compañeros saben muy bien, ¿no? Una instalación, circuito más complejo en un edificio, qué sé yo me imagino así, ¿no? O sea, y puede haber otros, ¿no? No necesariamente más complejo. Uno puede instalar de diferente manera, más complejo que sí, pero uno puede hacer mediante estas leyes. Pues la solución puede ser simple, ¿no es cierto? Así. Tiene sus aplicaciones posteriores, ¿no? Sobre todo en la parte de la programación. Yo siempre había dicho eso. Para nosotros como ingeniería nos sirve para la parte de programación. Mucho esta parte de hacer esas cosas, por ejemplo, si esto es así, en la parte de programación. Y no solamente en otras áreas también de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, de esa manera, muy bien, entonces. Hice una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué lo cambió el O por el I? No hemos argumentado por el Morgan. Sí, podemos. Está bien su pregunta. Hay una ley, ley lógica, ¿no? Aquí, esto no lo hemos anotado. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos decir tal vez aquí, tal vez un poco para mejorar porque esto se ha vuelto así, ¿no es cierto? Por el Morgan. Aquí. Morgan, lo vamos a anotar. Allá no hemos doble negación, ¿no? Morgan, ¿no? Donde dice, en este caso está así, P, O, Q. Esto por el ley de Morgan se convierte así. No P, no Q. No, sí. Simplemente Morgan. Es una tautología. Es una tautología, es una verdad. Entonces, por eso esto se ha convertido al negar esto. A ver, tal vez alguna cosa no hemos hecho bien, ¿no? A ver, esto. Sí. ¿Está bien? Por esta razón, cuando esto negamos a esto, se convierte esto así, cambia, ¿ya? Pero no es que esto afecta aquí nomás, ¿no? Afecta a esto, además está agrupado por esta propiedad, ¿no? Hay otros, ¿no? Al revés también, ¿no? Es doble la propiedad, ¿no? O sea, P y Q, ¿sí es, no es cierto? Pueden ser los conectivos al revés, ¿no? Con esto también. Otra vez, no P. Al otro lado también se convierte, ¿no? O sea, se da la vuelta. Ley de Morgan. En teoría de conjuntos igual, hay de Morgan también hay. Sí, por esa razón eso se convierte de esa forma en cambia se da la vuelta. De esa manera. Ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver, más ejercicios.
Más ejercicios. A ver. Esta parte de simplificación ya lo hicimos. Circuitos. A ver. Ya, muy bien. Entonces,